Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización del simposio pues, la oportunidad de participar. En segundo lugar, bueno, pues agradecer a los presentes su asistencia. Voy a hacer una presentación que al final es un compendio del conocimiento adquirido en una serie de trabajos desarrollados desde el equipo técnico de IDOM relacionados con el Onshore Power Supply. Bueno, tiene diversos nombres sobre la acometida eléctrica buque, ¿vale? Fruto de trabajo pues, para puertos del Estado, con evaluación de criterios técnicos de este tipo de sistemas, con autoridades portuarias para la evaluación de infraestructura necesaria, diseños de este tipo de sistemas, pues, con autoridades portuarias, con la Armada Española. Bueno, al final es un compendio de experiencias, no corresponde a ningún trabajo en concreto, pero bueno, espero poder transmitir o compartir con ustedes este conocimiento adquirido a lo largo de estos años. Hemos estructurado la presentación un poco en primer marco estratégico para ver dónde estamos, descripción de en qué consiste este sistema, qué barreras y retos y qué oportunidades genera, ¿no? Dentro del marco estratégico, pues estamos situados o, vamos a decir, las políticas giran en torno a Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y Acuerdos de París, ¿no? Entonces, pues la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 17 objetivos, pues al final para la mejora de la vida y las proyecciones de futuro de las personas, ¿no? El puerto, al final, no deja de ser un núcleo de actividad económica relacionado con la sociedad y que dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la actividad del puerto incide directamente, claramente, en 10 de ellos, ¿no? Pero es que además, el tema del que vamos a hablar, el Onshore Power Supply, que al final es, bueno, ahora hablaremos en más detalle, la electrificación a buque, incide claramente sobre 4 de ellos, ¿no? Es decir, estamos en una línea de desarrollo pues, coherente con estos objetivos de desarrollo sostenible. Además, estos objetivos, bueno, estamos también dentro del marco del Acuerdo de París, acuerdo firmado por 196, si no recuerdo partes, con un objetivo de reducción o limitación de emisiones de CO2 para garantizar pues, que se limita el crecimiento de la temperatura media del planeta, ¿no? Entonces, dentro de este marco general de sostenibilidad, de reducción de emisiones, entran los puertos. Claro, al final son nodos generadores de emisiones de CO2. Las zonas portuarias, al final, se han identificado como candidatos prioritarios para fomentar la reducción de emisiones en las ciudades. Muchos de los puertos están ubicados en ciudades o próximos a ciudades y bueno, se han identificado como unos objetivos prioritarios para ayudar a esta reducción de emisiones. Y no solo hablamos de emisiones de CO2, sino hablamos de otro tipo de emisiones, ¿no? Entonces, autoridades portuarias, navieras, proveedores, entes reguladores, pues han decidido que quieren darle un enfoque a una tecnología, además ya desarrollada, es decir, al final esto es un compendio de tecnologías ya desarrolladas, que permiten que los buques, una vez que lleguen a puerto, desenchufen sus motores que utilizan combustibles fósiles y se enchufen a una red eléctrica. De tal manera que ese buque en puerto ni emite CO2 ni emite ruidos y vibraciones. Entonces, bueno, un sistema donde realmente aporta no solo un beneficio desde el punto de vista de las emisiones de partículas, sino también desde las emisiones sonoras, ¿no? Bueno, estos sistemas tienen diversos nombres: suministro eléctrico a buque, shore to ship, onshore power supply, collaborating, shore power. Bueno, dependiendo de los foros tiene un nombre diferente, pero bueno, en español, alimentación eléctrica a buque, ¿no? Eso es podemos denominarlo así para entendernos todos, ¿no? ¿En qué consiste este sistema? El concepto es muy claro. Al final, nosotros tomamos energía de la red general, hacemos un acondicionamiento de esa energía, por esa energía evidentemente no se puede alimentar al buque directamente, y luego hacemos una gestión de cables y de conexión a ese buque. Claro, esto dices, bueno, la conexión a la red eléctrica por sí no quiere decir que estemos reduciendo las emisiones. Tantas emisiones reduciremos como verde sea la energía eléctrica que produzcamos. Es decir, si nuestro origen
de la energía es 100% procedente de combustibles fósiles, este sistema lo único que está es cambiando de sitio el punto de emisiones, ¿vale? No mejora. Pero ahora veremos las políticas internacionales, incluso las políticas energéticas chilenas, vamos a una tendencia de producción verde de la energía, con lo cual, bueno, pues este sistema también va alineado con esa descarbonización de la actividad portuaria. Se establecen, bueno, más o menos compendio de bibliografía y de documentos, como 10 acciones clave para la descarbonización de los puertos, ¿vale? Y entre ellas, pues aparece como primera acción la electrificación de muelles, estaríamos hablando del onshore, la electrificación de equipos, estaríamos hablando de la electrificación de patios y de equipos, vamos a decir, onshore, e incluso de los propios vehículos portuarios. Muchos terminalistas y muchas autoridades están directamente enfocadas a este tipo de actividades. Bueno, hay otra serie de actividades posibles, como la introducción de otro tipo de combustibles menos contaminantes, la electrificación de la industria marítima, el uso y la incorporación a la actividad portuaria de la energía eólica marina, y no solo marina, sino incluso la instalación de fotovoltaica o eólica terrestre próxima al puerto. También la integración de sistemas energéticos, que lo que permite es una optimización del sistema. También ahí el puerto puede tener una actitud, vamos a decir, activa en este tipo de acciones, ¿no? El uso del hidrógeno, que bueno, que es una de las, vamos a decir, las grandes novedades en el mundo energético a día de hoy, y además que los puertos están muy relacionados con esa actividad, ¿no? Con la eliminación de plantas de combustibles fósiles que a veces incluso están dentro de las propias instalaciones portuarias, la posibilidad de captura de carbono en los puertos. He marcado otra línea también, que es el desarrollo de políticas y regulaciones. Al final, todo esto no es una acción concreta, sino que parte de una etapa de planificación, que además es la clave de todo esto, ¿no? Y luego, bueno, otra actividad que es la promoción de la economía circular, ¿no? Eso es fundamental y, de hecho, hay líneas de trabajos ya de economía circular en puertos como comunidad portuaria, no la economía circular de uno, sino la comunidad portuaria como un ente de economía circular. Voy a dar unas pinceladas de cómo está funcionando el marco energético y relacionado con los puertos, pues, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y luego un poco, bueno, pinceladas del mercado o de la estrategia energética chilena. En Europa, en 2014, se emitió una directiva cuyo objetivo es el desarrollo de una red de infraestructuras para el suministro de combustibles alternativos, ¿vale? Entonces, establece que el 31 de diciembre de 2025, en toda la red transeuropea de transportes, tiene que haber suministro eléctrico a buque. Es decir, eso obligatorio. Hay alguna moratoria para algunas islas, casos singulares. Entonces, considera el suministro eléctrico como un servicio portuario al que las autoridades portuarias están obligadas a proporcionar y, en ausencia de iniciativa privada para poner en marcha estos sistemas, las autoridades portuarias están obligadas, ¿vale? Entonces, este es el marco europeo que está rigiendo toda la política de este tipo de sistemas. Fruto de esta política, pues hay desarrollos ya a nivel nacional. Yo hablo del OPS Master Plan español porque es el que más conocemos y sobre el que hemos trabajado, donde además de esa planificación de lo que es la propia infraestructura, hay elementos como el apoyo a, vamos a decir, a hacer la energía más barata, como es la reducción de los impuestos sobre la energía. Por eso hablo que también el tema de planificación y el tema políticas es importante a la hora de la viabilidad de estos sistemas. Pues bueno, el Consejo de la Unión Europea autorizó a España, pues, a reducir el impuesto del consumo eléctrico a buques, pasando de un 5% a simplemente 5 décimas de céntimo de euro por kilovatio hora, que es nada, a buque, precisamente para hacer más atractivo el uso de esta energía en los puertos, ¿no?
Entonces, este proyecto se terminó en 2021, se analizaron pues, los sistemas disponibles, ventajas, riesgos, retos, se han construido instalaciones pilotos, se han detectado las problemáticas. Bueno, desde el 2021 se han seguido montando instalaciones, hay muchas ahora en curso, y se está desarrollando un master plan para la implantación en otras 20 instalaciones como mínimo, y este master plan se va actualizando periódicamente. En Estados Unidos, ya en 2022 había 10 puertos con suministro eléctrico a buque en alta tensión, 7 puertos en baja, y luego la US Navy lleva más décadas utilizando suministro eléctrico a buques. O sea, el suministro eléctrico en buques de la Armada, no solo estadounidense, sino también de otros países, es un uso habitual de hace años, ¿no? Estos son datos publicados por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Y aquí el que marca la diferencia es el puerto de Long Island, que ya en 2014 emitió una normativa, que es la Shore Power Regulation, donde establecía que a partir del 1 de enero del 14, las flotas que hicieran escala en Long Island y en Los Ángeles pues tenían que apagar sus motores auxiliares y conectarse a la red eléctrica. O sea, eso ya por decreto, con una serie de porcentajes, es decir, esto no era inmediato, pero sí que establecía que el porcentaje de la flota que hace escala en cada puerto, en 2020 o más allá, el 80% debían conectarse. Es decir, en el puerto solo tienen un 20% de buques no conectados. Claro, esto ¿a qué ha obligado? Porque esto no es gratis. Por un lado, la autoridad portuaria tiene que hacer la inversión, esto no es barato precisamente, pero por otro lado, las compañías navieras sí que son responsables de las modificaciones en barco, porque esto no es solo lado tierra, también es el barco, ¿no? Entonces, al final esto es una combinación de inversiones, pero sí que hay una política muy, muy clara de reducción de emisiones. Y aquí son líderes, está claro, y además esto ya viene de 2014. Bueno, ¿cuál es el marco energético en Chile? También alineado con esto, el Ministerio de Energía, que es la institución gubernamental pues, responsable de las políticas energéticas, pues ya desde 2015 hay una política energética a largo plazo, y en 2022 se publica una actualización con 16 secciones que conforman la política energética chilena. Pues dentro de estas secciones volvemos otra vez a hablar de reducciones de CO2, volvemos a hablar de transporte sostenible, volvemos a hablar de energías limpias, es decir, no reproduce exactamente los ODS, pero todos vamos dirigidos hacia lo mismo, ¿no? Hacia el transporte sostenible, reducción de emisiones, eficiencia energética. Incluso hablamos también de colaboración y políticas. Volvemos también al mismo tema. Esto, al final, nadie ha inventado la rueda. Todos partimos o tenemos los mismos objetivos y trabajamos de maneras más o menos parecidas, ¿no? Además de esta política, en 2018 se constituye la Mesa de Descarbonización Energética y ya se han llegado a acuerdos pues, para reducir la producción energética con carbón, y pues hay unas previsiones de reducción en 2050 al 50% las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, esto no dejan de ser políticas, pero sí que hay un objetivo claro de reducción al 50%, de reducir el uso del carbono, que es aquello que está, del carbón, que es lo que está en negro ahí en la primera gráfica, y potenciar la generación mediante eólica y mediante fotovoltaica, ¿vale? Que son las bandas verde, amarilla y roja, ¿no? Bueno, pues esto va en línea también con la política. Dentro de este marco de descarbonización, energías verdes, reducción de emisiones, aparece, que no es algo que aparece, sino que es fruto de una evolución, la cometida eléctrica buque, el Onshore Power Supply. La situación actual, pues que a día de hoy, estos son datos de 2020, pero realmente el porcentaje de buques preparados para el OPS tampoco es muy numeroso. Estamos en el camino de. Pero sí que hay una apuesta clara por parte de muchas navieras con certificados verdes que de alguna manera les dan más competitividad, el que este número vaya creciendo, ¿vale?
En el 2020 había 68 puertos en todo el mundo con instalaciones OPS, en 50 puertos europeos con más de 400 puntos de conexión, y luego ha habido un crecimiento lento pero constante hasta el 2020, pero a raíz de estas políticas europeas, pues bueno, en los puertos europeos ha supuesto un crecimiento bastante rápido, ¿no? Rápido, y luego comentaremos, con limitaciones, ¿no? Bueno, el sistema ya está presente en todo el mundo. Precisamente en Latinoamérica, hasta donde yo sé, el único puerto que lo va a implantar ahora es Montevideo para cruceros. Entonces, bueno, según dicen las noticias, ya veremos, pero bueno, está funcionando. Es decir, esto no es un proyecto piloto que a ver qué tal va, sino que ya está implantado en eso, más de 68, 70 puertos en el mundo. Y lo que comentábamos, liderazgo Long Beach, que empezó hace muchos años y con una potencia instalada para estos sistemas de 60 megavatios. Esto, como todo en esta vida, nada es perfecto, tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Dice, bueno, pues una opción tecnológica muy atractiva, 0 emisiones locales, claro, evidentemente donde tú produces, si no es todo verde, pues algo emites, pero mejoras la huella de carbono en la estancia de los barcos en el puerto. Conduce también a reducción de emisiones de ruido y vibraciones, que eso en puerto ciudad es bastante importante, y además da confort incluso a los propios usuarios del puerto. Y bueno, eso beneficia a la población cercana, a los propios trabajadores y al propio disfrute del barco. Pero inconvenientes, primero, claro, aquí hay que, como dicen en España, hay que dejarse la plata. Esto no es precisamente algo barato, ni algo sencillo desde un punto de vista de planificación, que ahora veremos, ¿no? Y lo que suele ser más complejo es que en la práctica totalidad de las situaciones requiere un incremento de la potencia habilitada o la potencia dedicada al puerto. Entonces, no es solo la infraestructura portuaria, es la acometida eléctrica al puerto, donde entran terceras partes que hay que gestionarlas, claro. Aparte de que vale dinero. Bueno. Yendo ya a una parte técnica, ¿en qué consiste el sistema OPS? Pues nosotros tenemos una acometida eléctrica que va a una subestación, donde la bajamos de la muy alta tensión a una tensión entre 6 y 20 kilovoltios. Hacemos una distribución dentro de la terminal y entonces empiezan a aparecer ya los componentes un poco singulares, que es el convertidor de frecuencia. Los barcos operan con frecuencia 60 hercios, la acometida eléctrica es a 50, bueno, pues es necesario un convertidor de frecuencia. Y a partir de ese convertidor, bueno, pues hay que establecer, bueno, un ruteo de los cables y un sistema que permita ese cable llevarlo a la conexión al buque, que además cada buque es de su padre y de su madre. Esto que luego veremos, el problema es que aquí estándares, hay unas normativas de estandarización, pero estándar no hay nada, ¿no? Y entramos aquí quizás en la parte más compleja de toda esta película. Porque luego cuando llegamos al diseño es caso a caso, pero bueno, ahí están los ingenieros y ajustan, pero en la parte de planificación es donde está de verdad la apuesta y donde está el si va o no va, que es lo importante, ¿no? Primero, hay que caracterizar la demanda. Cada puerto es un mundo y a lo mejor hay puertos donde este sistema pues no es su sitio. Es decir, esto no es la panacea de la resolución. Y hoy, después de un análisis, se puede llegar a la conclusión de que, bueno, para este puerto, pues el OPS no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, hay que caracterizar los tipos de buque, el tamaño, el tipo de escala que hacen, si hay simultaneidades o no, proximidad incluso también del puerto a la ciudad, para ver si esa reducción de emisiones presenta más o menos beneficio. Hay que tener en cuenta, claro, por cada tipología de buque, la potencia demandada. Aquí hablamos de que los cruceros son los que más potencia continua demandan y además mantienen un perfil mucho más constante, con lo cual suelen ser los mayores candidatos como primer proyecto de electrificación. Pero lo importante es caracterizar tu demanda, saber qué potencia necesitas, qué uso, realmente cuántos días al año esto va a tener un sentido, porque al final si tienes 10 cruceros al año y tus buques portacontenedores, pues la naviera no quiere y tal, pues dices, pues a lo mejor no es mi momento. Pero sí, caracterizar, identificar y hacer unos números, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Una vez que ya tenemos caracterizada esa demanda, pues hay que definir las características mínimas que le vas a requerir a tu sistema, ¿vale? Es decir, como esto no es estándar, cada autoridad portuaria o cada país puede decidir cuáles son sus estándares y sus requisitos mínimos, ¿no? Hablamos también de interoperabilidad, interconectividad y seguridad. Claro, el buque no solo recala en tu puerto, es decir, tú puedes marcar tus normas, pero formas parte de un sistema global donde el buque recala en un montón de puertos y tiene también su propia normativa y tienes que ser interoperable, interconectable. Tienes que saber qué infraestructura tienes y qué mejoras, o que realmente no son mejoras, muchas veces son cambios radicales, vas a necesitar fruto de la implantación de ese sistema, sobre todo tu potencia disponible, pero no solo tu potencia disponible en tu puerto, es la capacidad de generación y de transporte que tienes hasta tu puerto. Si no hay capacidad de generación, no hay capacidad de transporte, esto o la empresa generadora distribuidora participa en el proyecto o lo mismo, no tiene sentido, ¿no? Sí, vale. Evaluación de la necesidad de infraestructura, pues análisis de los agentes implicados, posibles modos de gestión, porque luego esto hay que gestionarlo, evaluación de la inversión, esto cuánto vale, priorización y luego una planificación temporal. Esta es la parte más compleja precisamente por toda la parte de implicados, que esto al final pues, es una gestión de muchas partes, incluyendo la autoridad ambiental. Marco regulatorio, aquí lo mismo. Tenemos, por un lado, la regulación nacional, por otro lado, la propia regulación del puerto y local, las regulaciones del país de bandera, las regulaciones del país del puerto. Bueno, esto al final es la cuadratura del círculo, pero hay que hacer un análisis. Cuando ya entramos en diseño, es lo que decía, esto ya es más sencillo. Ya tienes que analizar bien tu buque, cuáles son tus requisitos, cuáles son sus simultaneidades, si hay que alimentarlo en alta, en baja, pero bueno, eso me refiero, con tu flota y quienes recalan en tu puerto, haces un estudio. Lo mismo en el diseño, tienes que analizar si repiten, no repiten, si la posición para un tipo de buque es exclusiva, si siempre te llegan los mismos buques, si tienes unos ferries que hacen un trayecto y son permanentes o no, o cada vez te llega un buque diferente, dónde tiene cada buque su posición de toma, que no es ninguna tontería, ¿vale? No es ninguna tontería, si la sabes, si no la sabes, o si sabes, pero sabes que es variable en función de tu flota. Ver si te vale tu infraestructura existente o tienes que hacer la nueva, posibilidad de libertad de elección, versatilidad, interferencia con otros elementos. Bueno, aquí es el análisis caso a caso. Aquí no hay nada definido, sino que cada puerto, cada muelle, cada instalación es un caso singular. Configuraciones, pues bueno, muchas, ¿no? De dónde pongo la subestación, si el convertidor de frecuencia está en la subestación, si está centralizado, si no, bueno, todas las posibles del mundo, pero ya es un objeto de análisis caso a caso. Lo bueno es que ya hay muchas empresas en el mercado que han desarrollado sistemas, incluso sistemas, vamos a decir, para llegar a enchufar, ¿vale? De sistemas de convertidores, alimentaciones de cable, los hay en el mercado, hay competencia. Entonces, no es algo que haya que morir a un proveedor, ¿vale? Hay mercado y cada vez hay más. Y aparte de lo que es el convertidor de frecuencia, tenemos el sistema de gestión de cable. Lo mismo, que en función de tu infraestructura existente y tu buque, bueno, pues tendrás un sistema de conexión en alta con brazo que te permite altura y te permite movimiento horizontal, donde tienes un sistema de gestión de cable similar al de las grúas. Vale, este puede ser un sistema, si lo puedes implantar, porque si tienes una instalación existente y tienes un carril y no sé qué, pues a lo mejor esto no vale. Sería lo perfecto, pero no te vale. Pues a lo mejor lo que sí puedes tener es una caja con un brazo similar, pero con un sistema de enrollado y recogida de cable. Pues a lo mejor esta es tu solución, ¿no? A lo mejor solo puedes tener un punto fijo. ¿Por qué? Porque tu buque siempre llega con la misma posición y ¿para qué voy a hacer un sistema de cables si con una grúa pues me vale, ¿no? Bueno, otras soluciones por ir rápido y la singularidad son los portacontenedores, que ahí el sistema de gestión de cable está en el propio buque portacontenedores y lo que hay que darle es un punto de conexión, que puede ser fijo en una caja o puede ser también un sistema móvil para adaptarse a cualquier posición de la toma del buque, ¿no? Bueno, barreras y retos. Al final esto vale mucho dinero y hay que ver cómo se financia. Bueno, pues soporte público, fondos verdes, esto es caro, ¿vale?
El precio de la electricidad. Estamos ahora mismo en un momento donde el precio de la electricidad se ha disparado. Bueno, es una anomalía, pero bueno, como decía el anterior ponente, está hoy, pero se puede volver a repetir, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. También el uso de combustibles fósiles, su coste va creciendo, ¿no? Demanda muy variable, inconsistente, pero ahí sí que se puede hacer una política y un estudio y una gestión precisamente para que esa demanda sea mucho más regular, ¿no? Y luego la capacidad de la red local. Crítico. Si no hay capacidad y no hay posibilidad de mejora, bueno, pasamos a otras posibles acciones, que también las hay, ¿no? Esto no es la única solución ni la única acción de mejora. Pero, sin embargo, genera oportunidades. Bueno, primero, alinea al puerto con todas las estrategias de reducción de emisiones y con políticas internacionales. Como os he dicho, la reducción de ruidos y mejoras del entorno portuario, sobre todo en Puerto Ciudad. Pues al final es un soporte o resorte, un impulsor para el desarrollo de infraestructuras de producción de energía limpia. Al final, si hay un consumidor que lo que quiere es comprar energía limpia, puede ser un resorte para esa producción de energía limpia. Imprescindible la planificación, pero también eso lleva a una optimización de recurso. Cuando tengo un recurso escaso, me obliga a hacer el esfuerzo de optimizar. Bueno, al final es algo que te está proporcionando esto. Puede mejorar la atractividad del puerto. De cara a algunas navieras, el que haya estos sistemas puede ser un punto en la toma de decisiones y luego mejora la visión social del puerto. Al final estás introduciendo una mejora en el país y en tu zona, ¿no? Y muchas gracias a todos. Creo que más o menos ha ido bien. Perfecto. Vale, gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Solamente les pido que levanten la mano. Tenemos el micrófono acá. Se presenten y digan de qué institución provienen. ¿Alguien que quiera quebrar el hielo? Gracias. Yo sí, el resto no. Uy, no sé. Creo que está apagado. Tengo dos preguntas. ¿Tengo que elegir una o puedo dar las dos? No, Depende del resto del foro. La primera pregunta es pensando en que a lo mejor tenemos en un puerto una demanda de, no sé, hablemos de 100 megawatts por la cantidad de naves que tengo atracando en esos sitios. ¿Existe un parámetro o algún estudio a nivel europeo que diga más o menos cuánto es la inversión por megawatt de consumo que tengo para poder tener una idea más o menos de cuánta es la inversión que hay que manejar para poder implementar estos sistemas? Yo sé que todos los puertos son distintos, pero como ya se está implementando en Europa, tal vez tienen, así como tienen la estadística de cuántos megawatts necesitan por nave, tal vez igual hay una estadística para esta consulta. Sí. Sinceramente, seguro que la hay. La desconozco, pero si tienes interés la podemos investigar. Es cierto que cada puerto es diferente, sobre todo dependiendo de la disponibilidad de esa acometida eléctrica o no. En general, todos los puertos están teniendo que construir nuevas subestaciones pues de 50, 40 megavatios, algunos puertos incluso 2, porque tienen 2 puntos diferentes, pero lo puedo investigar. Y yo también quería decir al foro, no soy especialista en esto, he hecho el ejercicio como coordinadora de equipo de recopilar toda esta información. De seguro que alguno de mis compañeros dice, sí, en el estudio este hay, y te lo facilito, sin problema. Muchas gracias. A usted y al resto del foro. Muchas gracias. La segunda pregunta tiene relación con saber si estos sistemas se han implementado también para los remolcadores, porque nosotros pensamos en que al entrar las naves de mayor envergadura, al entrar al puerto, apagan sus motores que queman combustible fósil,
sin embargo, los remolcadores sabemos que funcionan con diésel o con fuel oil, no sé, y tal vez eso ya también se ha implementado de alguna manera, no lo sé. ¿Usted tiene presente? Yo desconozco el caso concreto de remolcadores, pero barcos del tamaño de remolcador sí, porque nosotros hemos hecho diseños. Es decir, estos son los ejemplos de los grandes buques, que claro, son los que más consumen y lo que te marca el dimensionamiento del sistema. Pero en buques de transporte de pasajeros se han hecho pues de ferries, de taxis acuáticos, vamos a decir, que en buque pequeño también se hace. Tiene otras características, lo mismo, hay que ver las características del buque y analizar qué sistema es el idóneo. Pero sí, se han implantado. En remolcadores lo desconozco, pero en buque, que no estamos hablando de los grandes buques comerciales, se ha desarrollado, sí. Sí. Mi consulta iba porque cuando pensamos que la nave mayor deja de funcionar con sus motores a combustión, de igual manera son los remolcadores los que hacen el trabajo más duro al ingresar en el puerto y si estos siguen quemando combustible, tal vez no se cumple tanto el objetivo. Eso. Ahí lo único, el remolcador al final hace un trabajo muy potente para que en el propio puerto esté desconectado, requiere de unas baterías muy potentes. Entonces estamos hablando de otra cosa. O sea, esto es, el buque navega con sus motores convencionales y cuando llega a buque apaga su motor convencional y entonces se conecta para que mientras esté atracado no consuma. En el caso del remolcador es otra situación. Estamos hablando que en el puerto él lo que hace es su navegación. Estaríamos hablando de sistemas de baterías que también existen en estos buques que he hablado, pero estamos hablando de otra cosa. A ver, nosotros hemos hecho un trabajo para la Armada Española donde hay buques con baterías que requieren mucha potencia y hemos hecho un sistema OPS. O sea, esos sistemas yo no lo conozco en remolcadores, pero los hemos desarrollado para buques que funcionan con batería eléctrica alimentado por toma. Eso existe en el mercado. Y además eso son soluciones técnicamente que tienen su complejidad, pero no son soluciones patentadas ni... No, bueno, hay determinados elementos y hay mercado abierto. Muchas gracias. Nombre y institución. Buenos días. Marcel Buenos días. Rafols, gerente técnico de ICC Ingeniería, Confiabilidad y Corrosión. Yo sé que tal como tú lo dijiste, todos los puertos son distintos, pero debiera haber una proporción mínima de energía limpia, en general, que justifique las inversiones, el cambio de la conexión del buque. Qué sé yo, no sé, en un puerto que atienda 100 barcos, por decirlo, mira, en realidad la proporción debiera ser mínimo 60 de energía limpia. Esa es una pregunta. Y la segunda, esa energía limpia de lo que sucede hoy día en el mundo proviene principalmente de hidráulica, de hidrógeno azul, de hidrógeno verde. Es una visión general. Es un tema que no manejo y es curiosidad, digamos, ingenieril. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta, al final, como entendemos todos o como entendemos nosotros la planificación y la toma de decisiones, esto es un análisis costo-beneficio. Es decir, no hay un ratio de si el 60% es renovable, entonces merece la pena. No, aquí al final esto tiene una inversión, que es un costo económico, tiene unos costes de operación y luego tiene unos beneficios que pueden ser, por un lado, económicos y, por otro lado, sociales, que se monetizan, ¿no? Ese análisis económico-financiero, económico-social, es el que va a dar el límite de si esta inversión merece la pena o no en función del mix energético que hay en el país y del tipo de buque y de la estadía y todo eso. O sea, no hay un ratio de si el 60% es renovable, porque a lo mejor, dice, sí, es muy renovable, pero tengo poca escala, con lo cual me estoy gastando una inversión muy grande para que mis consumos sean muy pequeños. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, no hay un porcentaje, es fruto de un estudio donde aquellos beneficios que no son puramente económicos se monetizan y se determina si eso es rentable desde un punto de vista económico-social o no lo es.
y también, bueno, pues muchas veces a lo mejor el estudio da justo, pero como sí que va alineado con una serie de estrategias, pues se dice, bueno, pues adelante, ¿no? No hay ese ratio de tal porcentaje, no existe. Es caso a caso y en función de esa rentabilidad económico-social, ¿no? Perdón, la segunda pregunta que se me ha ido. Es que depende de cada país. Cada país tiene su mix energético y no es un porcentaje estándar. Eso, lo que sí es cierto que hay puertos que están instalando en sus propios recintos, pues generación de hidrógeno verde, por ejemplo. Desde ya ellos están directamente asegurándose un porcentaje de energía verde dentro de su mix energético. Eso, por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Valencia acaba de inaugurar un sistema de generación de hidrógeno verde en sus instalaciones. ¿El hidrógeno azul también contamina? ¿Cómo anda con la capacidad que tendría de eliminar CO2 comparado con el barco? Pues también podría darle una respuesta, pero no soy experta en emisiones tampoco. Desde luego, el hidrógeno azul no se considera a día de hoy un combustible, vamos a decir, verde. Bien, muchas gracias por responder estas preguntas. Se nos está yendo el tiempo, pero sin duda Margarita la pueden encontrar ahí en el café en la tarde.